Buenas tardes, Dios te bendiga. Esta es la antesala de nuestro culto dominical, Centro Cristiano Jericín Central, Monte de las Bendiciones. Estamos ubicados en Aldea Villa Vieja, kilómetro 3, carretera salida a Dalí. El horario de nuestras reuniones generales los días domingos son 8 de la mañana, 10:30 de la mañana, 1:30 de la tarde y 4 de la tarde. Los días martes tenemos nuestro discipulado general y cultos de avivamiento de 7 a 9 p.m. El día de hoy estamos en la cabina de nuestra radio La 1000 AM, La Voz de la Bendición, de nuestra iglesia Centro Cristiano Jericín Central. Te invitamos a sintonizar la programación de nuestra radio que edifica tu vida. También puedes sintonizar nuestros cultos en vivo con sus diferentes horarios. A continuación les dejamos con la hermana Sandra Calles con el mensaje Honor a quien honor merece, basado en el versículo de Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Espero que este mensaje sea de mucha edificación para tu vida. Decir, los pastores sí, solamente vienen y oran por nosotros. No, es más allá de eso, hermanos. Son tantas cosas las que implica ser pastor. Cuando nosotros hablamos de honrar, estamos hablando de valorar, de considerar, de reconocer. Y si damos honor, de repente cuando usted ve cuando es la toma de posesión, y hay invitados incluso hasta internacionales, porque vienen a darle honor al presidente. ¿Por qué? Porque fue una autoridad que fue constituida en ese momento. ¿Cuánto más no lo vamos a hacer nosotros, que tenemos autoridades que han sido constituidas por Dios en ese lugar? Tenemos que darles honor, porque ellos son los que pagan el precio por cada uno de nosotros. Amén. En el libro de Éxodo, si usted recuerda, ¿verdad?, todo lo que pasó cuando el pueblo de Israel fue liberado de manos del faraón, Dios levantó a un hombre que se llamaba Moisés. Y Dios empezó a darle las reglas, empezó a darle en ese momento los mandamientos que debía de seguir el pueblo de Dios. Y Dios escogió a ese hombre porque sabía que tenía un corazón especial. De repente muchas veces él se molestó, porque si usted lee el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Usted se va a dar cuenta que Dios les daba maná, que Dios les daba muchas cosas, pero ellos siempre estaban renegando. Nunca estaban complacidos con lo que Dios hacía. Y ellos realmente vieron la gloria de Dios, porque fueron, imagínense todas las maravillas que ellos vieron. Pasaron por el Mar Rojo y ellos vieron que se abrió frente a ellos. Pudieron ver esa gran maravilla. Luego vieron fluir agua de la roca, vieron que caía maná del cielo. Cuántas cosas Dios hacía con ellos, y aún así ellos dudaban de la palabra que Dios daba a sus vidas. Pero Dios levantó un líder en ese momento. Pero resulta que este líder que Dios había levantado estaba tan lleno de trabajo, estaba tan cargado de trabajo, porque venía el pueblo delante de él y venía y le decían, Moisés, necesitamos consejo. Y Moisés, dice la palabra, que estaba ahí para guiar y para juzgar al pueblo, porque en ese momento él era el representante de Dios ahí con el pueblo. Y él se encontraba muy cargado, hermanos, porque imagínense, todo un pueblo iba donde un solo hombre. Pero vino su suegro y le aconseja, porque llega su suegro y lo mira que él está aconsejando y que él ya no puede más. Y que incluso sus manos caían, ¿verdad? Y Dios dice que levanta a dos personas que estén ahí a su lado, que le estén sosteniendo su mano cada vez que él se sienta cansado, porque él ya estaba un poco agotado de tanto aconsejar al pueblo. Pero en ese momento, miren lo que sucede, llega su suegro y lleva una palabra específicamente de parte de Dios y le dice, Moisés, tú no puedes estar haciendo solo este trabajo, porque hay tanta necesidad entre el pueblo, hay tanta necesidad que no lo vas a poder resolver tú solo. Entonces le dijo, miren qué sabiduría la que Dios puso en su suegro. Le dijo, vas a levantar hombres, pero no cualquier hombre. Vas a levantar hombres con características específicas para poder guiar al pueblo. Vas a levantar hombres que van a ser ejemplo. Y mire lo que dice la palabra en Éxodo 18:21. Nos dice la palabra ahí, además, escoge tú. Miren lo que le dijo el suegro no le dijo,
voy a venir yo y yo voy a escogerlos. No, porque él estaba reconociendo que estaba frente a un hombre sobre el cual estaba la autoridad de Dios. Entonces él en ese momento le dijo: escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahí se establece uno de los primeros principios de liderazgo. Ahí se establece, así como pudiéramos decir nosotros, comenzaron prácticamente como con grupos en crecimiento. Y puso Dios en el corazón de Yetro poder transmitir esto a Moisés. Y le dijo: escoge a estos hombres. Y vamos a ver qué significa esto. Le dice ahí, le da varias características. Valores de virtud. ¿Qué significa esto? ¿Iban a ser hombres cualquiera? Él iba a tomar a cualquiera y iba a decir: no, venga usted, y usted va a dirigir al pueblo. No. Varones de virtud significa que tenían que ser hombres con dones y talentos. Hombres que sabían lo que tenían que hacer. Hombres que tenían la seguridad, y que Moisés tenía la seguridad de que no eran de esos mismos que andaban renegando por cualquier cosa. Que no eran de los que guardaban el maná para el día siguiente. Eran hombres realmente que podían ser ejemplo para la población, para que ese pueblo pudiera creer y ellos pudieran guiarles. Dice también que eran hombres, varones de verdad. ¿Qué significa un varón de verdad? Yo no sé para usted, pero para mí un varón de verdad significa un hombre de buen testimonio. Un hombre de una sola mujer, que sea testimonio en su casa, proveedor. Un hombre de verdad. ¿Por qué? Porque iba a estar ahí aconsejando, iba a estar ahí guiando al pueblo, y tenía que realmente ser un hombre de valor. Que aborrezca la avaricia. Tenía que ser un hombre honesto. Que no permitiera, ¿verdad?, que de repente alguien le fuera a pagar algo por decir: no, es que eso es lo que yo quiero escuchar. Tenía que ser un hombre que no le gustara la avaricia. Y así nosotros vemos que con esas características el Señor levantó a esos líderes. ¿Y por qué? Porque, como le decía yo al principio, Moisés estaba cansado. Y de repente yo le puedo asegurar, tal vez la Biblia no lo dice, pero más de alguno, cuando le pusieron ahí a su pastor, ¿verdad?, o cuando le pusieron a su líder, decía: no, pero yo quiero que me aconseje Moisés, porque es que él ve cara a cara a Dios y yo quiero que él sea el que me aconseje. Porque a veces nos pasa así, congregación. Nosotros tenemos líderes, tenemos supervisores, tenemos coordinadores, supervisores y líderes que el Señor ha puesto a cargo de nuestras vidas en las colonias donde nosotros vivimos. Pero muchas veces nosotros no creemos en esos hombres y mujeres de Dios que Él ha puesto ahí. Nosotros queremos que ore el pastor. El pastor ha delegado su autoridad en nosotros, y digo en nosotros porque nosotros también somos coordinadores con mi esposo. Y Dios nos ha dado esa autoridad para que nosotros podamos venir y ministrar su vida. Así como pasó en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces, es cierto, es muy bonito de repente que podamos saludar al pastor Calixto, y yo sé que cada uno de ustedes quisiera tenerle en su casa, pero es difícil para él. Cuando tenemos algún velorio, todos quisiéramos que el pastor esté ahí. Cuando hay una boda, quisiéramos que el pastor esté ahí. Pero el pastor no puede estar en todos lados. Por eso Él ha delegado su autoridad. Y esa autoridad que nosotros tenemos que respetar y tenemos que valorar, porque han sido autoridades puestas por Dios. Amén. Y bueno, como les decía, el ministerio del pastor no es fácil. Es muy difícil. Y yo creo que nuestros pastores, y he escuchado a tantos pastores decir, a la mayoría que muchas veces han pensado: cualquier cosa, Dios menos pastor. Yo para pastor no sirvo. A mí que no me llamen para el pastorado. Uy, no, eso es súper difícil. Y tal vez muchos de nuestros pastores vivieron esa situación, pero recibieron un llamado de parte de Dios para poder estar dirigiendo esta congregación. ¿Pero es fácil, hermanos? No lo es. Usted lo sabe, de repente aquí en nuestra congregación hay gente que son jefes en sus trabajos, o que son maestros de educación primaria. Usted sabe lo difícil que es tratar con personas. Creo que es lo más complicado, ¿sí o no?
Porque las personas vienen con tantos problemas, vienen con tantas situaciones y todos de repente en algún momento queremos que nos resuelvan así. Y vemos a la autoridad como no es que la autoridad está ahí, me tiene que resolver. Y de repente nosotros, no sé, cuando yo pensaba en esto, pensaba de manera un poco cómica, porque es cierto. A veces pensamos en los pastores como que si son, como que tienen poderes así como los de los superhéroes, ¿verdad? Que tienen una visión hacia el futuro, que tienen visión 3D, pueden verlo todo, pueden sentirlo todo, tienen, ¿cómo es que se llama? Tienen poderes mentales con la telepatía. A veces así pensamos, hermanos, ¿saben por qué? Porque nosotros queremos que el pastor lo sepa todo. Queremos que el pastor venga y diga, ah, no, ¿verdad? De repente el pastor estaba ahí en la puerta, usted pasó y el pastor de repente no lo vio, me voy de esta congregación porque ese pastor no me saludó. Y muchas veces pensamos de esa manera. Y muchas veces, cuando tenemos situaciones difíciles y el pastor no está ahí, porque él es humano, hermanos. Nuestros pastores son humanos también. Y ellos también tienen necesidad de muchas cosas. Pero a veces se nos olvida eso. A veces nosotros con ellos solamente es que el pastor dé, que el pastor dé, que el pastor dé. Que venga el pastor y ore. No, que venga, no, que yo quiero que esté aquí el pastor Calixto. Si él no viene, entonces no van a entrar nadie más a mi casa. Y a veces nos ponemos en esa situación. Y como les digo, nuestros pastores son humanos y ellos necesitan también. Yo les voy a decir en esta mañana, hermanos, ¿cuántos oran por nuestros pastores? ¿Cuántos bendicen sus vidas? ¿Cuántos cuando ellos están enfermos por lo menos le dan una llamada o les visitan? Ustedes saben que en ese tiempo nuestros pastores han pasado por situaciones difíciles. Desde el año pasado y este año nuestros pastores han venido pasando por situaciones de salud, situaciones bien difíciles, en las cuales ellos han necesitado de quién, de la congregación, porque ellos también tienen necesidad. Y yo se los puedo decir, nuestros pastores pagan el precio por nosotros. Y eso, sabe que a mí me quedó muy claro, porque yo conozco al pastor Calixto desde que era una niña. Yo sé que él es un hombre de Dios. Pero recuerdo en el último encuentro de liderazgo, cuando estábamos adorando al Señor, el Señor me mostró una visión del pastor Calixto. Y me lo mostró postrado, pidiéndole al Señor un cambio para el Distrito 2. Pidiéndole al Señor que su gloria pudiera fluir en este lugar. Y por eso yo les puedo decir, el pastor Calixto es un hombre que paga el precio por nosotros. Él paga el precio por nosotros y Él está pidiéndole al Señor que haya un avivamiento en este lugar y que cada uno de nosotros podamos ser llenos de la gloria de Dios. Y yo se los puedo decir porque el Señor me lo mostró en esa visión. ¿Y qué podríamos decir de los pastores que Dios ha puesto en nuestra congregación? Si nos vamos desde la cabeza, el pastor Roberto, un pastor tan humilde, un hombre de Dios, que usted puede verlo, mira ahí, lo saluda. Puede estar aquí y usted lo va a ver con tanta humildad. Los que hemos tenido la experiencia de poder ir con él a las brigadas, lo primero que nos dice el pastor Roberto es: a donde usted vaya y a donde lo hospeden, coma lo que le ofrezcan ahí. Si le toca dormir en el suelo, duerma en el suelo. Pero ¿sabe qué, hermano? No se vaya a ir de ese lugar sin bendecir a la familia que le hospedó. Y ese es el corazón de un verdadero pastor. Su esposa, que hasta el día de hoy nosotros sabemos fue un ejemplo a seguir y lo es. Una mujer apasionada por la palabra de Dios. Leía la Biblia cuántas veces al año. Le fascinaba poder estar escudriñando la palabra de Dios. Si nos vamos también a la pastora María del Carmen, que está con nosotros aquí hoy, una mujer esforzada y valiente. Yo sé que es tan difícil de repente para ella estar guiando todas las cosas que suceden en esta congregación. Y sabe que el Señor la llamó y ella con un corazón valiente le dijo que sí al Señor, porque sabía que era Dios quien la había llamado a este ministerio. Su esposo, que se encuentra hoy en este lugar también. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de compartir con el hermano Mario Pacheco, un hermano tan servicial. Usted le dice al hermano, fíjese que tal cosa, sí, ahí va. Y yo me gozo porque mi esposo me cuenta que cuando va a servir a los encuentros, él es pastor. ¿Y sabe qué? Él se pone a la orden y le dice a mi esposo, porque él es el coordinador de staff: hermano Eduardo, aquí estoy, póngame a hacer lo que usted quiera. Es un hombre humilde de corazón. Nuestros pastores
el pastor René, la pastora Alba, una familia tan bendecida. Yo no sé si usted se goza de ver que esa familia, con todos sus hijos aquí, ver esos muchachos cómo predican la palabra de Dios. Yo me gozo porque yo le digo, Dios, eso es lo que yo anhelo para mi familia. Usted mira a la pastora Alba con un corazón tan lindo para Dios, y yo me acerco a ella y ¿sabe qué? De repente a veces solamente a darle un abrazo porque soy ministrada a través de lo que ella ministra. El pastor René, que Dios le ha dado ese don para poder ministrar la palabra de Dios. ¿Y qué les puedo decir del pastor Calixto y de la pastora Marina? No terminaría, porque realmente he visto y han sido un ejemplo para mí. Se lo he dicho tantas veces, las veces que me ha tocado estar aquí. Vengo a este lugar desde que tengo 4 años. Y en este lugar yo he visto la gloria de Dios. El pastor Calixto, cuando yo llegué a la iglesia, él era un miembro también. Pero yo siempre he visto algo especial en el pastor Calixto. Y yo siempre lo voy a recordar, porque lo recuerdo que él nos daba jalón en un carrito que tenía un camper. Y hermanos, ahí el pastor Calixto traía a casi todos los de la peña que veníamos. Ahí veníamos, hermanos, amontonados, y a veces pasaba por algún familiar de ellos. Pero siempre yo me acuerdo que como a las 9 de la mañana mi mamá me venía y me decía, anda donde el hermano Calixto y preguntarle que si nos puede dar jalón para ir a la iglesia. ¿Y saben cuál era la respuesta del pastor? Sí, sí. Siempre nos trajo, hermanos. Siempre nos trajo a este lugar. Y cuántas cosas yo les podría decir de él y de su familia, si han sido una gran bendición para nosotros. El pastor Calixto ha sido un padre para mí. Él ha estado ahí en mis mejores y mis peores momentos. Y ha creído en mí. Y yo por eso, pastores, hoy les digo gracias. Y doña Marina, la pastora Marina ahí con él, que de repente usted no le mira aquí enfrente predicar, pero ¿sabe qué? Ella es la ayuda idónea del pastor. Ella está pagando el precio orando por él. Ella es la persona que cuando el pastor está cargado, con ella va y él se descarga, con ella va y ora. Porque ella es la persona que está ahí para escucharle. Y de repente nosotros muchas veces nos levantamos a decir, no, pero es que esta pastora no predica. No, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una función en el reino. Y cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Y el ministerio de la pastora Marina es ser apoyo para su esposo. ¿Qué más? Y yo sé que el pastor Calixto está complacido por ello. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno. Y yo les quiero decir, hermanos, como les decía, nuestros pastores son humanos, no son perfectos, tienen necesidades, tienen situaciones difíciles. De repente nosotros vemos en la televisión grandes hombres de Dios, escuchamos por la radio a grandes hombres de Dios, y muchos de repente los hemos tomado por maestros y decimos, ay, a mí me gusta tal pastor, cómo predica, qué hombre ese, qué ministerio, qué unción. Yo le voy a decir una cosa, hermanos, nosotros tenemos toda la libertad de recibir la palabra de Dios, pero ese hombre de Dios que sale en la televisión no es su pastor. Su pastor es el pastor que paga el precio por usted. Su pastor es el pastor que ora por usted. Su pastor es el pastor que cuando usted necesita una palabra está ahí para aconsejarle. Entonces usted no puede venir y decir, mi padre espiritual es Guillermo Maldonado, por decir algo. No, porque él está ahí, de repente Dios lo ha puesto para predicar una palabra. Y gloria a Dios por esos hombres que Dios ha puesto en ese lugar. Pero nuestros pastores son los que pagan el precio por nosotros. Nuestros pastores son los que podemos estrecharles la mano aquí cuando venimos a la iglesia. Y tenemos esa gran bendición, hermanos. Tenemos esa gran bendición. Usted puede ir a otras iglesias donde usted tiene que hacer cita para hablar con el pastor. Puede ir a otras iglesias donde no le permiten acercarse al pastor. Que usted ve que el pastor se baja del carro y anda un séquito de personas con él porque uno le lleva la Biblia, el otro va adelante, el otro va atrás. Y usted mira a nuestros pastores y se los encuentra en el pasillo. Y yo sé que cuántos lo hemos vivido. Que el pastor Calixto nos diga, ¿cómo está, hermano? Está bien. Qué bendición verle, hermano. ¿Cuántos hemos visto ahí en la tarde al pastor Carlos Bertrán? Algunos se han tenido la oportunidad de venir. Está ahí recibiendo a sus ovejas. ¿Cuántas cosas, hermanos? Somos tan bendecidos en Jericín. Podemos acercarnos al pastor a darle ese abrazo,
Podemos acercarnos a ellos y saber que ellos van a tener la palabra correcta para nosotros. ¿Puede usted bendecir la vida de su pastor en esta mañana? ¿Puede usted decirle: Señor, gracias? Gracias por el pastor que me has dado. Gracias porque es un hombre de Dios. Gracias porque me trajiste a la mejor congregación. Gracias, Señor, porque a través de ese hombre de Dios estoy aprendiendo y estoy siendo formado. Y en esta situación, hermanos, los pastores muchas veces nos tienen que jalar las orejas también. Y yo por eso amo al pastor Calixto. Porque el pastor Calixto me ha formado tanto, hermanos. Así como me ha dado mucho amor. Muchas veces me he sentido también así, regañada, hermanos. Pero ¿sabe qué? ¿Cuáles son las palabras de él? Él me dice: Sandrita, ¿vos sabés por qué él así me dice Sandrita? A pesar de que yo ya tengo 31 años. Pero él una vez me dijo que me seguía viendo como una niña. Gloria a Dios. Y él me dice: Sandrita, a vos te puedo hablar así. A vos te puedo hablar así porque yo te amo y sé que vas a entender lo que te estoy diciendo. Y miren, hermanos, les quiero confesar algo. Cuando nacieron mis hijos, cuando nació mi primer hijo, yo tuve que retirarme de las cosas de la iglesia. Porque ustedes saben, mi niño fue prematuro, yo estuve como 2 meses sin venir a la iglesia. Y me retiré prácticamente del servicio, del liderazgo, de la supervisión y de todo. Luego tuve mi segundo hijo y ya con 2 niños, nosotros le renunciamos al pastor de todo, ¿verdad? Porque mi esposo era el que estaba sirviendo. Y le dijimos al pastor: mire, pastor, nosotros no podemos ahorita. Tenemos 2 niños, bebés y definitivamente la carga de los grupos y todo es mucho. Y miren, el pastor Calixto, muy sabiamente, nos escuchó ese día, nos dijo: está bien. Pero miren, hermanos, las semanas siguientes, cada vez que nos miraba, nos decía: ajá, ¿y entonces en qué van a servir? Y yo decía: el pastor Calixto, qué insistente, decía yo. Si ya le dijimos que ahorita no podemos. Pero hermanos, era que yo no quería salir de mi comodidad. ¿Y cómo va a ser posible? Y el Señor me lo dijo, que yo me iba a detener de servir por mis hijos. Si el Señor me los dio y no me los va a dar de piedra de tropiezo. Y yo le dije: pasaron tantas cosas el año pasado, tanta lucha. Y recuerdo que en septiembre fuimos a un campamento y decidimos irnos con nuestros hijos. El chiquito tenía 6 meses en ese entonces. Muy difícil, hermanos, difícil. Pero la gloria del Señor fluyó tanto en ese lugar. Y ese día yo les puedo decir, el Señor trajo confirmación de tantas cosas. El Señor nos habló como matrimonio y trajo confirmación del ministerio que Él tiene para nuestras vidas. Y cuando venimos acá, nos pusimos de acuerdo con mi esposo y me dijo mi esposo: amor, nos tenemos que levantar. Y vamos a ir con nuestros niños. No importa cómo, pero vamos a ir con ellos. Y hermanos, venimos, hablamos con el pastor y le dijimos: sí, vamos a servir al Señor. Vamos a servir al Señor. No sé cómo lo vamos a hacer, le dije yo, de repente va a ser difícil. Y hermanos, los supervisores nos han visto, llegamos los martes a la reunión de supervisores y ahí están nuestros niños, de repente molestando. Aquí están, venimos a la academia y ahí están nuestros niños, los martes. Y miren, hermanos, yo les voy a decir, es cierto, tal vez muchas veces los niños se han enfermado, pero Dios ha sido fiel con nosotros. Venimos a ese lugar con nuestros hijos y yo me gozo por lo que Dios está haciendo en nosotros como pareja. ¿Y sabe por qué? Porque el pastor Calixto nunca dejó de insistir, nunca dejó de decirnos: vamos, ustedes tienen algo de parte de Dios, no dejen que lo que Dios les ha dado se lo robe el diablo. Levántense y nos levantamos como familia. Y aquí estamos, hermanos. Y yo les puedo decir que ese ha sido el año más intenso para mí. Y yo le digo: Señor, gracias, porque solamente tenía que decir que sí. Y es cierto, hermanos, es difícil pagar el precio. Pero yo les voy a decir: por sus hijos no se detengan. Dios tiene cuidado de ellos. Dios tiene cuidado de ellos, que si el sereno, que si esto, Dios tiene cuidado de ellos. Y Dios provee, hermanos. Pero nosotros tenemos que levantarnos y decirle que sí al Señor. Yo me gozo en ver a mis hijos aquí, porque sé que un día yo los voy a ver así como Gabriel y como Mario, predicando la palabra de Dios. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo y sé que así será, porque así me lo ha dicho Dios.
Ahora la Biblia nos dice, hermanos, de muchas maneras, porque nosotros tenemos que bendecir a nuestros pastores. Número 1, porque son autoridad puesta por Dios. ¿Cuántos creen que nuestros pastores son una autoridad puesta por Dios? La palabra de Dios nos dice en Romanos 13:1. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, nosotros no podemos venir y renegar y estar murmurando de nuestros pastores, porque ¿sabe qué? Cuando nosotros murmuramos, eso se viene a convertir en rebeldía. Y la rebeldía, dice la palabra de Dios, que viene a ser como hechicería. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Los hechiceros. Entonces, hermano, usted no puede ser rebelde. Usted no puede enojarse con su supervisor, con su líder, porque de repente en ese momento no llegó a una reunión. Usted no puede venir y hablarle a su líder como: es mi hermano. No, y es que él tiene que hacer, o venir y hacer ese tipo de reuniones en la que se cita al líder o al supervisor para que le volemos la cabeza, y todos dándole duro a él. Hermano, eso no lo podemos hacer nosotros. Si nosotros vemos que el líder o que el pastor no está haciendo el trabajo como nosotros queremos, ¿qué tenemos que hacer, congregación? Orar y pedirle al Señor, doblar rodillas. Pero yo le digo, diciéndole a los demás y contaminando el corazón de los demás, ¿vamos a cambiar algo? No vamos a hacer nada. Lo que tenemos que hacer es pagar el precio y doblar rodillas y decirle: Señor, mira esta situación. Y si mi pastor de repente yo siento que está equivocado, Señor, entonces habla su vida. Pero no puedo venir yo y levantarme a decir: ese no es el hombre de Dios que Dios puso en ese lugar. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque ¿qué dice la palabra? Al soberbio Dios lo ve de lejos. Y eso muchas veces es soberbia, hermanos. Usted tiene su líder, tiene su supervisor. Y si el supervisor está predicando en el grupo y se equivoca, o el líder, usted no puede venir y decir: a mí me deberían de poner, yo predicaría mejor. Hermanos, mucho podemos saber de la palabra, mucho conocimiento podemos tener, pero si no tenemos la unción de Dios, no sirve de nada. Yo me puedo parar en este lugar y simplemente ser una buena oradora y transmitirles a ustedes de repente algo que preparé porque el Señor me ha dado la sabiduría. Pero si yo no tengo la unción de Dios y la autoridad de Dios para pararme en este lugar, de nada me sirve. De nada me sirve. Por eso tenemos que reconocer a la autoridad, bendecirles. ¿Por qué? Porque han sido puestas por Dios. ¿Qué más, hermanos? Si nos dice la palabra que han sido puestas por Dios, entonces voy a contender yo contra Dios. Le voy a decir: Dios, se equivocaste. No. Si Él puso esas autoridades ahí, es porque a Él le place. Si aún no tienen lo suficiente, Dios los va a capacitar. Pero mi trabajo es orar y bendecir sus vidas. Número 2, porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra de Dios es clara, hermanos. Mire lo que dice ahí: sujetándonos, obedeciendo a nuestros pastores, porque ellos son los que velan por nuestras almas. Ellos son los que le están pidiendo al Señor por nosotros. Ellos son los que están recibiendo la visión. Y si usted está en ese lugar, es porque usted ha creído en la visión que Dios ha puesto en los hombres de Dios en ese lugar. Hermano, ¿verdad que aquí nadie le trae obligado? Más de alguno tal vez por ahí. Pero aquí nadie le trae obligado. ¿Usted por qué viene a Jericín? Ay, es que me gusta, esa iglesia es bien grande, como del aire en ese lugar. ¿Por qué viene usted a ese lugar? Porque yo lo he escuchado decir a mucha gente: desde que voy subiendo a ese lugar yo puedo sentir que ahí se mueve la presencia de Dios. Desde que entro a ese lugar yo puedo sentir que la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar. Por eso usted está en ese lugar. Por eso usted ha escogido esta iglesia Jericín. Y como usted escogió este lugar por su casa, usted tiene que conocer qué es lo que pasa en su casa.
Usted tiene que saber que en la congregación hay diferentes necesidades, que cuando vienen los pastores y de repente nos solicitan una ayuda económica, no es porque ellos van a venir y les van a subir el sueldo, no, hermanos, es porque realmente se necesita. Es por eso, hermanos. Si usted escogió a Jericín por su casa, si usted escogió al pastor Roberto, a la pastora María, al pastor Calixto y a los pastores de sus distritos, si usted los escogió, entonces bendígales y sígales de verdad. Y crea en lo que Dios ha puesto en la vida de ellos. Número 3, porque son hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos creen que nuestros pastores son hombres y mujeres de Dios? Gloria a Dios. Romanos 13:7 nos dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Los pastores son dignos de un salario, porque la palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo 5:18: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuántas veces yo les he escuchado? Es que los pastores se roban el diezmo, no miran los carros que andan. Es que los pastores, miren esto. Es que el pastor allá. Hermano, usted tiene un trabajo, ¿verdad? Y en ese trabajo usted paga el precio para que le paguen un sueldo. Pues el pastor paga un precio también. ¿Y sabe qué? El pastor tiene que estar aquí en todas las reuniones. El pastor paga el precio porque se levanta a orar por nosotros. El pastor paga el precio porque cuando hay tantas situaciones de las que nosotros no nos damos cuenta, quienes están ahí son los pastores. Y ellos son dignos de un salario, hermanos. Son dignos de que nosotros los tengamos bien, porque nosotros hemos creído en estos hombres de Dios. Y de repente los pastores hasta se sienten incómodos, porque los pastores que nosotros tenemos aquí en Jericín, ¿sabe qué? No son pisteros. Y usted lo sabe. Nuestros pastores son hombres de Dios, hombres generosos. Bueno, incluso el pastor Roberto ni siquiera con tantas cosas que Dios le ha permitido a él no le gusta que le digan el doctor y apóstol Roberto Ventura. Hermano Roberto, le dicen los pastores, porque es un hombre humilde. Entonces, hermano, si usted ha creído en los padres de esta casa, nosotros tenemos que bendecirle. Si Dios pone en su corazón bendecirles monetariamente, yo le aseguro, hermano, usted va a ser bendecido, y el Señor le va a dar mucho más de lo que usted dio. Acordémonos de nuestros pastores, hermanos. Yo no sé si usted sabe, pero las primicias se las tenemos que dar a ellos. Cuando en su trabajo le aumentan de sueldo y ese excedente que a usted le aumentaron, si Dios lo pone en su corazón, déselo a su pastor. Porque Dios nos habla, la Biblia nos habla de las primicias, ¿verdad? ¿Lo sabía usted? Si usted tiene un arbolito que le dio mangos, mire esos primeros manguitos, tráigaselos al pastor. Y usted me va a contar después cómo va a estar ese árbol de lleno. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros pastores, orar por ellos y saber que son hombres humanos, con necesidades. ¿Cuántos saben que el pastor Calixto estuvo enfermo el año pasado? Hermanos, con peligro de muerte. Pero nosotros vimos al Señor y vimos su mano. ¿Y sabe qué? Cuando de repente se venían pensamientos a nuestra mente, yo solo cerraba mis ojos y yo volvía a ver al pastor danzando aquí. Y yo decía, Señor, tú no te lo puedes llevar todavía porque no ha terminado lo que tú lo mandaste a hacer. Conchuda yo con el Señor, pero el Señor escuchó mis oraciones y las de muchos aquí. Y el Señor nos ha dado al pastor por mucho tiempo más. El pastor Carlos Bertrán en peligro de muerte también. Y mírenlo, ahorita está gozando allá con su hijo en Inglaterra. Esas son las cosas que Dios tiene para los hijos de Dios. Esas son las cosas que Dios tiene para aquellos hombres que pagan el precio. Y pastores, yo les puedo decir, mayores cosas vienen para sus vidas. Mayores cosas vienen para sus vidas. Yo sé de parte de Dios que ese es el tiempo en que el reino de Dios va a ser establecido aquí en Jericín. Y vamos a ver la gloria de Dios en todo lo que estamos haciendo. Porque no estamos trabajando en vano. Yo le voy a invitar en esta mañana que usted se ponga de pie. Voy a llamar al Ministerio de Alabanza. Y yo quiero llamar a nuestros pastores acá al frente.
Quiero llamar a los líderes de la iglesia, a los supervisores, a los coordinadores. Pasen acá al frente. Pastora Alba, Pastor René. Los líderes de la iglesia. Los coordinadores. Pónganse ahí en fila, hermanos, como puedan ordenarse rápidamente. Hermanos, congregación, usted alce su mano, levante su mano para bendecir a estos hombres y mujeres de Dios. Y hermanos, escúchenme, líderes, supervisores, coordinadores y pastores. Hoy el Señor les dice gracias. Hoy el Señor les dice gracias. Y hoy el Señor les dice que Él va delante de ustedes como poderoso gigante. Y dice la palabra de Dios que los que miraron a Jehová no fueron avergonzados. Así que el Señor hoy levanta su rostro. Hoy el Señor levanta su rostro y Él pone corona en su cabeza. Él pone corona en su cabeza. Porque usted ha recibido el llamado de parte de Dios. Usted le ha dicho sí al Señor. Y por eso hoy le dice gracias. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos y que podamos escuchar este canto. Dios ha sido fiel. Escúchelo, hermano, y medite en todo lo que ha pasado durante todo ese año, en todo ese tiempo que usted tiene de servirle al Señor, en ese tiempo en que usted le ha dicho sí, Señor, aunque no tengo para comer, Señor, aunque no tengo para enviar mañana a mis hijos a la escuela, Señor, yo te voy a servir, voy a ir al discipulado, voy a ir a la iglesia y voy a creer porque algo va a pasar. Dios ha sido fiel, hermanos. Permita que el Señor le ministre a través de ese canto. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un ancho mar y pensar que no hay salida para mí. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un ancho mar y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la pueda merecer, me sostiene. Escuche, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca cambiará. Permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. El Señor ha sido fiel, hermanos. Y dice ese canto que puede oscurecer,
Puedo encontrarme en esa neblina del mar más ancho, pero el Señor ahí va a estar con usted, hermano. Y el Señor siempre va a ser fiel. Y esa fidelidad nunca acabará, nunca cambiará para su vida y para mi vida. La mirada del Señor nuestro sustenta. Y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Él ha sido fiel. Ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Nunca acabará. Permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aleluya. Por siempre lo será, Señor. Y por siempre lo será. Congregación, extienda sus manos hasta estos hombres y mujeres de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros venimos pidiéndote en esta mañana, presentando la vida de cada uno, Dios, de las personas que tú has puesto, que has llamado, Señor, con llamamiento santo, Señor. Mira, Señor, al liderazgo de esta iglesia, Dios. Mira, Señor, a nuestros pastores. En esta mañana, Dios, yo presento sus vidas delante de ti, Dios. Mira, Señor, yo sé que tú no te has olvidado del trabajo de amor que ellos han mostrado, Señor, hacia tus santos, Señor. Y Padre, sé que les vas a recompensar. Sé, Señor, que la recompensa, Señor, viene de ti, Señor. Tal vez en esta mañana ellos no tienen un regalo, Señor. No tienen un regalo físico en sus manos, pero tienen el mejor regalo de todos, y es saber que tú les has llamado al ministerio, es saber que tienen tu respaldo, es saber, Señor, que tú, Señor, les vas a prosperar y que les vas a levantar en cada situación de su vida, Señor. En esta mañana nosotros les bendecimos, levantamos, Señor, y declaramos que un vallado de ángeles acampa alrededor de sus vidas, de sus casas, Señor, y que ese es el tiempo, Señor, en que en Jericim vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu gloria, Señor, porque tu gloria va a ser manifestada, Señor, primeramente en las cabezas, para que pueda fluir, Señor, hacia cada uno de los miembros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque somos bendecidos por estar en este lugar. Somos bendecidos porque hemos venido al monte de las bendiciones, al lugar donde tú, Señor, nos has bendecido, Señor, con estos hombres y mujeres de Dios. Gracias, Señor. Hermano, recuerde que quien le llamó al ministerio es el Señor Jesucristo. Su compromiso es con el Señor, no es con el pastor. Y hoy el Señor le dice gracias, gracias, gracias por servirme con todo tu corazón. El Señor tiene lo mejor para sus vidas, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Este fue el mensaje por la hermana Sandra Calles, honor a quien honor merece, basado en el versículo de Éxodo 18:21, ya que ella hablaba acerca del servicio de los pastores. El día de hoy es un día muy especial para nosotros en Centro Cristiano Jericín Central, Monte de las Bendiciones, y para la Asociación de Ministerios Cristianos, ADEMI, ya que estamos celebrando el Día del Pastor. Mandamos un saludo especial a los pastores a nivel nacional e internacional de la Asociación de Ministerios Cristianos, y en especial a los pastores de nuestra casa, Centro Cristiano Jericín Central, Monte de las Bendiciones, al apóstol Roberto Ventura, a la pastora María del Carmen, al pastor Oscar Gómez, al pastor Calixto Ramos, al pastor Carlos Beltrán y al pastor Rigoberto Núñez, y a cada una de sus familias. Que el Señor les bendiga, y recuerda, honor a quien honor merece.
Son muchos, pero Dios los puso ahí, un poquito más cercanos, me los regaló a mí, para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial.